Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 16. Una vida comprometida con Dios. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Este salmo es de David. Se dice de Mictam de David. No se tiene el conocimiento certero de qué significa Mictam. Sin embargo, algunos han pensado que significa cubrir. Se cree que en tiempo de crisis, este salmo David lo canta para recordar contentamiento y alegría. Y de cierta manera predice poderosamente a Jesús y su obra para con nosotras. Así que vamos a ver este salmo del versículo 1, que es la seguridad en el Señor, el versículo del 2 al 8, que es la seguridad de vivir en el Señor. Y luego vamos a ver los versículos restantes del 9 al 11, que es la seguridad de los beneficios certeros y eternos que tenemos en el Señor. Este salmo dice, protégeme en esta versión. ¿Y qué significa eso? Obra del Señor es que Él nos proteja. Y lo puede hacer única y exclusivamente por la obra de Jesús. De hecho, Jesús oró esto a su Padre cuando en Juan 17, 9, 15 al 16 también ora y pidiéndole a su Padre que nos guarde del maligno, no que nos quite del mundo, sino que nos proteja. Protégeme, Señor, porque yo corro a ti por refugio. Al único que David encontraba que había un lugar seguro era el Señor. Era una persona, no era un lugar, no era una circunstancia. Es una persona. Al resguardarme en ti, sé que es porque Jesús no solo está intercediendo por mí, como dice Juan 17, sino porque Jesús dio la entrada a que yo pudiera estar delante del trono de la gracia, pidiéndole a Él por protección. Vemos también en los versículos del 2 al 8 la seguridad de vivir en el Señor. Yo le hablo a mi alma. Eso es lo que podemos ver en este versículo cuando dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. A nuestra alma le recordamos quién es su Señor. Afirmamos, como también dice el Salmo 103, cómo le recordamos a nuestra alma y afirmamos a quién le pertenecemos. Reconocemos también que por pertenecerle al Señor, ningún bien vamos a encontrar fuera de Él. Por ende, toda bondad está en Dios y no está en las circunstancias, ya sea porque se arreglen o no se arreglen.
ya sea porque una persona cambia o no cambia, sino porque estamos refugiadas, estamos con el Señor que jamás cambia y que sus palabras siempre son fieles. No hay nada bueno que pueda llenar nuestra alma, aunque muchas veces lo olvidamos, nos afanamos, nos preocupamos. No aplicamos fe a nuestro corazón al recordar de quién somos y quién es nuestro Dios, ese Dios de pacto, porque la palabra Señor en este salmo se refiere a Yahvé, al nombre del pacto, yo soy el que soy. Y esto es importante porque está aplicando el atributo de la fidelidad del Señor. Ese es nuestro Dios de pacto, el que es fiel y cumple sus promesas. ¿Y cómo lo confirmo hoy? Porque Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó en nuestro lugar como primicia de nuestra esperanza eterna. En el versículo 3 podemos ver cómo David se complacía en el pueblo de Dios. Los llamó santos. ¿Quién más hacía eso en la Biblia? No sé si lo recordamos, pero Pablo en Efesios 1 del 1 al 2, él está saludando a la comunidad de los santos. No es porque el pueblo de Dios sea perfecto, sino porque el pueblo es de Dios quien es santo. Los que creen en Él, Dios los ha justificado en Cristo por la fe. Jesús nos declara justos y santos, apartados para Él y para vivir en santidad como Él es santo. Este es un proceso que toma toda nuestra vida, pero del que tenemos que estar anuentes siempre. Que no estamos siendo procesadas, que el mundo está quebrantado por el pecado, con un Dios que nos está señalando y se aleja de nosotros, sino con un Dios que en su gracia nos está moldeando, nos está transformando y está cercano, porque nada nos separa de su amor. Y David dice, en ellos está toda mi delicia. Y yo pensaba que es un pensamiento tan confrontador. Estos eran sus guerreros que, si conocemos la historia de David, muchos de ellos lo abandonaron, lo traicionaron, fallaron, pecaron, mataron, inclusive a su propia familia. Y la mejor manera de medir nuestro amor por Dios es por saber cómo yo amo a mis hermanos y a mis hermanas. No porque ellos son perfectos, porque yo tampoco lo soy, sino porque Dios los ha llamado santos por la fe en Jesús, tal como lo enseñó Jesús en Juan 13 al lavarles los pies a sus discípulos, y como Jesús oró por nosotras al Padre cuando Él decía que el amor con el que el Padre ha amado a Jesús sea el mismo amor que hay entre nosotros. El versículo 4 nos recuerda un terrible pecado del cual muchas de nosotras estamos sufriendo: la idolatría. Es curioso que esté en medio de una sección que habla de una vida guardada por Dios, de una vida que se está comprometiendo con la devoción y la fe en Dios. Pero así sucede en la realidad. A veces estamos perseverando en nuestra vida y de repente una situación que vino sin anunciarse empieza a hacernos dudar, nos decae, como la respuesta no viene rápido, como la situación no cambia, o la otra persona también está en un proceso que Dios la tiene o lo tiene y tampoco hay cambios, y eso nos empieza a desanimar. Y por estas razones corremos, en vez de correr a Dios, corremos a otros lugares, a nosotras mismas, a nuestra razón, a la falta de perdón, al rechazo, al enojo, a cualquier otra cosa. Y por eso creo que es tan coherente que está en medio de la alabanza que viene diciendo David, porque así es en nuestra vida cotidiana. Podemos estar en el pico más grande, pero también podemos estar en el pico más bajo. Aún así, aunque el contexto está hablando de aquellos que se fueron tras otro Dios y por lo visto no regresaron, nos hace un recuerdo
de que nuestro corazón también es muy tentado a idolatrar. Este versículo habla de los que desertaron, pero también habla de la falsa religión de seguir a otros ídolos. Una cosa es reconocerlo porque su luz ha venido a nosotras, y otra es nunca verlo a Él porque nuestro ego nos ha nublado. No hay otra mañana para ellos. Bendito Dios por su misericordia, que para nosotras hay mañana. Con este pasaje insertado aquí, nos recuerda que entre nosotros hay desertores. Lo hubo entre los discípulos de Jesús con Judas, como dice Juan 14:30, que estos desertores van a ser expuestos por el Señor, no por nosotros, por el Señor. Estos desertores nos llevan a otros ídolos, nos llevan a dioses extraños. Dice Deuteronomio 13, del 1 al 5, para probar quién está en nuestro corazón. El compromiso de David y nuestro compromiso siempre debe ser a Dios, correr a Dios, regresar a Dios, porque Él es el que nos sostiene y por Él es que nosotros podemos perseverar, dice Filipenses 2 del 12 al 13. Los versículos que siguen del 5 al 6 nos recuerdan otra vez esta maravillosa declaración que hace David. No hay ningún bien en otro Dios que se inventan las personas. No hay otro Dios más que nuestro Dios verdadero y fiel, el Dios de pactos, el que nos ha dado la herencia perfecta en Cristo Jesús. Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia, la de nuestra copa, que es significativo a las experiencias de la vida. David creía en un Dios soberano que tiene nuestra vida en sus manos, su vida y la nuestra. Si notas en estos versículos, 2 veces menciona herencia. Y esto nos dice que nuestro Dios siempre es un Dios generoso. No solo es un Dios fiel, pero es un Dios generoso que no nos deja a solas, no nos deja sin la verdad que es su palabra y no nos deja sin que sus promesas nos motiven a seguirlo. Romanos 8:17 dice, y si somos sus hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Sus límites son esas cuerdas que nos tienen seguras en Él. Y porque esa herencia probablemente conllevará cuando vivimos en este mundo quebrado y quebrantado por el pecado, por esos padecimientos que dice el texto de Romanos. Pero tenemos que estar seguras que nuestro Dios de pacto es fiel y verdaderamente no hay ningún bien fuera de Él. Podemos comprometernos a vivir una vida entregada al Señor porque Él es fiel. Los versículos del 7 al 8 nos recuerdan que es por esta razón que nuestro compromiso es real. Y por eso es que Dios es el consejero de David y es el nuestro a través del Espíritu Santo, quien también es Dios. Dios es nuestro consejero. En su palabra, el día de hoy, nos ha hablado por medio del Hijo, dice Hebreos 1 del 1 al 2. Porque Él ha hecho esa obra perfecta por nosotras. El Espíritu Santo apunta a las palabras de Jesús, dice Juan 14. Es Él quien instruye mi corazón, mi ser. Es Él el que dirige mis emociones, mi voluntad y mi mente. Puedo decidirme por Dios todos los días porque he sido libertada para obedecerlo. Es mentira que yo diga que no puedo. La verdad, como dice el pastor Miguel Núñez, en Cristo no podemos decir que no podemos, sino que quizás no queremos. O hay una incredulidad que está estorbando nuestra activar esa fe en Él. Está dormida. Así que no quiero que muchas veces mi pecado me nuble y me engañe. Si yo no quiero eso, yo debo ser pronta en obedecer al Señor.
porque mi pecado, mi comodidad, mis deseos y mi manera de hacer las cosas me engañan y me nublan. Pero cada día puedo determinarme con la ayuda del Espíritu Santo, porque no es en mis fuerzas, por medio de la oración, por medio de las disciplinas espirituales, para cada día poner a Dios primero, porque sé que en Él estoy segura, porque he dicho a mi alma que Él es mi Señor y que no encuentro ningún bien fuera de Él. Ahora terminemos con los últimos versículos del 9 al 11, esa seguridad de los beneficios certeros y eternos que tenemos en Él. El versículo 9 nos recuerda que hacer este compromiso con nuestra alma va a traer alegría y regocijo. En Él estamos seguras verdaderamente. ¿Seguras de qué? Seguras de que no nos van a robar el teléfono, la cartera, que no va a morir un pariente de forma inesperada, que quizás hay un hijo rebelde, que quizás yo me entero que tengo una enfermedad. No se refiere a esa seguridad, porque en este mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús. Se refiere a la seguridad eterna, a que nadie nos arrebatará de su mano, como dice Juan 10. Los versículos del 10 al 11a, la primera parte del 11, nos recuerda que Él no nos abandonará, que tenemos en Él esperanza. David no verá el Seol, por lo mismo, por lo que ha dicho, porque en Él estamos seguros. Él fue salvo también por Jesús, porque fue salvo por la fe. Como lo dijo Dios a Abraham, justificados por la fe. Cuando Jesús selló su obra, la selló por todos los hombres, pasados, presentes y futuros. Porque Jesús no sufrió corrupción, yo estoy segura que tampoco la sufriré. Estaré con el Señor eternamente. En este mundo estoy de paso y nada que esta tierra o un ídolo me pueda ofrecer realmente me satisfacerá, me sostendrá y me alegrará. Solo Dios. El versículo 11b, para terminar, dice: solo en Dios hay plenitud de gozo. Y eso es lo que podemos ver acá. Hoy y en la eternidad. No tenemos que esperar la eternidad. Hoy podemos gozarnos en Él. Por eso David también decía en otro salmo que le restituyera el gozo de su salvación. Y a veces olvidamos lo importante que es nuestra salvación. La bendición de decirle al Señor: gracias porque me salvaste. De otra manera yo seguiría en mis delitos y pecados y no te hubiese conocido. Y perdemos ese primer amor porque vemos más las circunstancias, los no, las dificultades, o porque no estamos cultivando una relación con nuestro Dios. Pero Él está con nosotras por Cristo. Él ha hecho morada en nosotras por el Espíritu Santo. Jamás estaremos solas, jamás nos abandonará, porque Él es Dios de pactos, fiel. Puedo vivir mi vida no al son de las emociones, las falsas enseñanzas o los disque placeres que el mundo a veces nos ofrece. Solo en Dios hay un para siempre por Cristo. La verdadera plenitud de mi vida se encuentra en el Dios de pacto. El que auguraba la venida de Jesús cumplió, sucedió y ahora esperamos la segunda venida de nuestro Jesús. Mi Dios es fiel, aunque muchas veces yo no lo sienta, porque no se trata de mis sentimientos, se trata de la verdad de quién es Él y lo que Él ha dicho en su palabra. Yo soy de Él y Él es mío. Puedo tomar de su herencia, gozarme en Él junto a otros hermanos y a otras hermanas, porque tampoco me ha dejado sola, me ha dado una familia de la fe. Cuando el día es difícil, el Espíritu Santo tiene la obra de recordarme estas verdades en las que medito y retomo en su poder, no en mis fuerzas. Buscar su consejo, su refugio y saberme segura en Él es algo que le digo a mi alma todos los días. Porque creo en Jesús y Él me salvó por gracia, estoy segura y completa en Él eternamente. Y por eso puedo decir, como dice David: yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien
tengo fuera de ti. Y por esto puedo comprometerme a vivir una vida con Dios, para Dios, en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, que me transforma y que me recuerda la esperanza eterna, que un día me gozaré delante de Él.